Buenas, pura vida, Franco. Rafa, Todo bien, por dicha. Una disculpa por conectarme tarde, es que estaba entregando un proyectillo de IA y tenía que entregarlo sí o sí. Pura vida, no se preocupe. ok. Eh, ¿Quién es la persona que tiene una F? No sé quién es que ocupo, no sé si me puedes pasar con tu carnet, es que ocupo registrarte. No sé si estás hablando, pero no te escucho. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Ok, es que se murió el... ¿Cómo se dice? Se murió El micro. el micrófono. Tranqui, tranqui. 26, Ajá, 07, ajá. 95, Ujú. 53. Ok. ¿Cuál es su nombre? Daniel. Daniel. Ok, pura vida. Gracias. Bien, chiquillos, bueno, ya ahora sí oficialmente esta es la última tutoría de hoy, bueno, de hoy, del semestre. Ya esta tutoría es del lenguaje ensamblador. De, bueno, vamos a hablar más que del lenguaje, vamos a hablar como de todo lo que conlleva el lenguaje, que son lo de los registros, acceso a memoria, la pila y todo esto, que son conceptos que creo que es más fundamental que aceptarlos que, bueno, que conocer el propio lenguaje, em, como para que lo tengan ahí presente. Bueno, no sé si tienen alguna duda de momento, al principio. Cualquier cosilla que quieran aclarar. De algo que se haya visto antes o cualquier cosa. Sí, Ajá. o sea, va a ser ensamblador, pero como va a ser como el ensamblador como en general o algún ensamblador en específico. No, va a ser en general y voy a enseñarles cómo programar un hola mundo en un ensamblador en NASM. Pero Ah, ok. vamos a compilarlo en web porque ahorita estoy con un proyecto de IA que está consumiendo demasiados recursos y no estoy para tener una máquina secundaria en mi compu ¿Se está para, compilando usted? sí, para estarlo aquí. Entonces, no, o sea, hay un compilador de NASA en web que es muy bueno. Entonces, eh, vamos a utilizarlo ahorita. Bueno, ahorita vamos a ver todo. Sí, para que vayan viendo. Bueno, ¿sí están viendo la pantalla? Sí. Ok. Bueno, primero, como le dije, vamos a ver una introducción, la historia, los tipos de datos, los registros, los operadores, las funciones que existen, las estructuras de un programa, o sea, cómo se estructura un programa en ensamblador, porque eh, los archivos en ensamblador son estructurados, tienen secciones, entonces eso tienen que tenerlo. Las instrucciones básicas, qué es la pila y qué es la recursión, y bueno, vamos a ver cómo instalar NASM, qué IDEs existen y cómo hacer las llamadas al sistema. Bueno, primero, el lenguaje ensamblador, muy conocido como Assembly, bueno, es que se llama Assembly, ensambladores en español, es un lenguaje de programación de muy bajo nivel que se utiliza para escribir funciones que son más fácil de comprender para la máquina que para las personas. Esto era los primeros lenguajes de programación que aparecieron. Eh, sí, sí, o sea, básicamente. Eh, Usan algo que se llama mnemónicos o mnemónicos, que son palabras clave que representan operaciones, como lo de move, remove, bueno, move, que es para mover, para copiar. Está add, que es para sumar. Está dec, que es para decrementar. eh, No, sub, perdón, que sub es para... Es que depende del lenguaje que se trabaje, pero ahorita vamos a ver como en términos generales. Eh, y lo que hacen es, bueno, esos mnemónicos, lo que hacen es representar cosas en la computadora, es decirle a la compu qué hacer. Bueno, está altamente relacionado para trabajar con hardware. Entonces, digamos, ustedes ven mucha gente, tal vez nosotros no lleguemos a trabajar tanto con ensamblador, pero sí se ve bastante. Pero hay gente, por ejemplo, de Electro, ellos sí trabajan mucho con ensamblador, porque ellos trabajan mucho con hardware y necesitan comunicarse con el hardware mediante alguna forma, y por eso está ensamblador. Y bueno, a diferencia de los lenguajes de alto nivel, que son abstraídos del hardware. En ensamblador lo que hace es proporcionar un control total al hardware. Por ejemplo, un lenguaje como Python no tiene acceso tan fácil a la memoria, a los registros, a todo esto. Ahorita vamos a ver qué son todo esto, pero
pero como para que lo vayan conociendo. Y bueno, ensamblador tiene un proceso curioso, que es el proceso de la traducción, que lo que busca es, bueno, compila el código del lenguaje ensamblador, que, bueno, se llama ensamblaje, por eso es que es el ensamblador, porque cuando uno procesa el código, se ensambla por algo que se llama un ensamblador, que es ya como el motor del lenguaje de programación, que está NASM, MASM, TASM, hay un montón de ensambladores. Y eso se pasa a una máquina, perdón, a código máquina o código binario, que ya es ejecutado por el CPU. Bien, hay ventajas y desventajas del lenguaje ensamblador, que tienen muchas ventajas, que es que ayuda a tener un control más grande sobre el hardware de la computadora, ayuda a que el rendimiento de optimización de los programas hechos en ensamblador es brutal, es increíblemente. Digamos, si todas las aplicaciones se hicieran en ensamblador, el rendimiento es increíble. Y a mí me gustaría tener la capacidad de programar todo en ensamblador y para que todo sea lo más eficiente posible, pero obviamente no pasa, porque el ensamblador también tiene sus limitaciones. Bueno, y es muy utilizado en sistemas embebidos y controladores de bajo nivel. Cuando yo llevé compiladores e intérpretes el verano pasado, a nosotros nos pusieron a programar un driver y para eso tuvimos que usar ensamblador. Entonces teníamos que tener el conocimiento para hacerlo. Bueno, y también tienen las desventajas, que, bueno, es muy complicado de aprender, realmente es muy complicado de aprender y de darle mantenimiento, porque darle mantenimiento a un programa grande de ensamblador es un dolor, créanme, es un dolor. No es portable, o sea, para cada CPU existe un ensamblador propio. Entonces, por eso es que em, por eso es que normalmente existen tantos ensambladores y, por ejemplo, para cada driver, usted tiene que usar digamos, si usted va a programar un driver para un dispositivo, que sea una tarjeta gráfica, usted tiene que usar eh, el ensamblador que esté adaptado para el procesador que tiene esa tarjeta gráfica. Ven, entonces sí, eso es una desventaja, porque yo no puedo programar generalmente. O sea, yo no puedo hacer un programa que diga, ok, esto es un controlador para todas las tarjetas gráficas existentes. No, eso no se puede. Porque los ensambladores, al ser tan de bajo nivel, y, y están muy ligados a las características físicas de los dispositivos, del hardware, pues. Y bueno, los códigos en ensamblador son sumamente largos. Vean, si en Java es complicado poner un Hello World, en ensamblador es como 4 veces más complicado bueno, tal vez muchísimo más complicado que en Java. De hecho, ahora lo vamos a ver y van a ver que es un código sumamente largo. Em, y a diferencia de Python, que en Python un hola mundo es un print y ya. Bueno, vamos a ver. Esto es de los orígenes y la evolución de los modelos. Primero, las primeras computadoras como la ENIAC y la UNIVAC no tenían lenguajes de programación, por lo que todo se trabajaba con código máquina, o sea, en código binario, todo lo que se programaba eran ceros y unos. Y eso era horriblemente difícil, por lo que nacieron los primeros lenguajes de ensamblador, que permitieron usar mnemónicos, como lo que les dije antes, para abreviar código binario. En los 60 la creación de lenguajes como el Assembler de IBM o el MASM del Microsoft ayudaron mucho a estandarizar las instrucciones de ensamblador para arquitectura x86, que es la arquitectura de Intel, de los procesadores de Intel. Luego, en los años 70 y los 80, em, ya aparecieron procesadores más complejos como el 8086 de Intel, que convirtió al ensamblador x86 en uno de los más populares. Probablemente ese es el ensamblador que lleguen a trabajar en Arqui. Pero es que también depende del profe, ¿verdad? Entonces yo no les puedo decir a ustedes específicamente este es el lenguaje con el que van a trabajar. Bueno, la arquitectura del lenguaje con el que se va a trabajar. Eh, bueno, y como en esta época también aparecieron las computadoras portátiles, como bueno, portátiles no, personales, como la Mac, el iMac 1, creo que se llamaba. No, la Apple 1, perdón, la Apple 1 y la Apple 2. Este lenguaje empezó a crecer muchísimo porque la gente tenía más facilidad de tener una PC en su casa em, y podían programar ahí mismo. Porque antes solamente se programaba, antes de que aparecieran las computadoras personales, toda la computación era basada en industria, no tanto en hogar. Y actualmente, aunque el lenguaje es de alto nivel
la gran mayoría Python, hablemos de Python, Python ha reemplazado a todos los ensambladores. Hay muchas áreas que aún existen y que siguen utilizando los lenguajes ensambladores, como los sistemas embebidos, que sistemas embebidos son sistemas operativos propios de un hardware en específico. Para optimizar software, como les dije antes, si alguien quiere hacer un software sumamente específico y optimizado, va a usar ensamblador. Y para crear sistemas operativos, que eso también está relacionado a los sistemas embebidos. Bueno, em, para instalar, bueno, yo les dije que vamos a hacer, les voy a decir aquí cómo se instala. Em, ay, voy, que ok, vean, esta es la página que yo les puse aquí, que es nasam.m, perdón, .us, es de Estados Unidos. Em, de aquí, a esta página, ustedes van a descargar el, la versión que ustedes quieran. Por ejemplo, esta es la última versión de NASM. Ustedes la descargan. eh, igual que eh, cualquier, cualquier programa, ustedes lo abren, lo descargan, lo instalan y agregan la ruta al pad. Esto normalmente siempre trae una opción ahí como de agregar al pad y listo. No lo voy a hacer de verdad, es que de verdad me da mucha pena, pero tengo este modelo de IA que me está consumiendo demasiada memoria y no puedo, de verdad, no puedo instalar esto. Em, bueno, y esto es en Windows. En Windows sí es un poco más complicado programar en ensamblador. En Mac y en Linux es muchísimo más fácil. Por ejemplo, vean que de Windows hay que instalar el NASM desde acá y instalarlo y todo. Porque al hacer esto también se instala el Linux Virtual System for Windows, algo así es que eso se llama, que es un sistema virtual que corre Linux sobre Windows, eh, para que sea más fácil ejecutar todo esto. Em, ven, y aquí en Linux es mucho más fácil, hay que instalar el update para actualizar el apt, que el apt es una instrucción en Linux, em, bueno, de terminal, que lo que hace es de actualizar, permitirme instalar cosas. Y aquí lo que yo le digo en la segunda es sudo, que sudo es como el gestor de archivos. em, sudo apt, o sea, app install nasm, o sea, instalar nasm. Y se instala solamente y ya se puede ejecutar. En Windows sí es un poco más dolor. Por ejemplo, en MacOS, cuando ustedes tienen instalado Homebrew, que Homebrew es igual a un gestor de paquetes, como el pip o cualquiera de estos, nada más ponen brew install nasm y listo. Y hay em, varios IDEs recomendados para jugar, bueno, para ejecutar en ensamblador. Está el Visual Studio Code. Ahorita también, bueno, cuando hice esta presentación no existía el Anti-Gravity. El Anti-Gravity ahorita está muy bueno para ejecutar en ensamblador. Obviamente hay que instalarle las extensiones de x86 y x64 para assembly. Em, También está Masam, que Masam es un IDE para desarrollar en Windows. Y EMU 8086, que es un simulador sencillo para principiantes. Este tal vez les sirva, pero para proyectos grandes no les va a servir. Por ejemplo, en Archie a nosotros nos habían puesto a crear un sistema que era un super gato, era un gato dentro de un gato. Gato del juego del 3 en raya, ¿verdad? Em, Ah, ajá. completa los dos. O sea, tiene que completar las cosas. O sea, completa un gato y luego tiene que completar en Ajá, la parte de exacto. arriba, hacer un gato arriba. Ajá, Ajá, ok. digamos, era bueno, un 9x9. Dentro de cada uno de los espacios había un gato. Si yo ganaba ese gato pequeñito, se me ponía grande como si yo hubiera ganado ese espacio completo. Las partidas eran larguísimas, pero al final el proyecto salió muy bonito. No sé dónde estará, pero por ahí tiene que estar. Cuando uno instala el NASM en Linux, Ujú. o sea, porque yo entiendo que hay un NASM que es de 64 y uno de 32. Como Ajá. cuando yo pongo instalar NASM, el man me va a instalar los dos o me instala el que es de mi El que es procesador, de su supongo. Como procesador, sí, el más alto. sí, el que es de la arquitectura de su procesador. Está bien. Sí, porque la mayor, ahorita dudo mucho que alguien actualmente tenga un procesador de 32 bits. Entonces ya eso prácticamente murió.
Eh, Mae, yo he visto gente con unas papas en las clases, mae. sí, Yo no lo aseguraría, mae. Yo sí, no creo sí. que debe haber por lo menos un compañero mío que debe tenerlo. No, eso de fijo, de Pero, fijo. Pero es que realmente, o sea, ya inclusive que sea una papa de computadora, ya tienen 64 bits. Porque, o sea, eso salió hace un montón de tiempo. Ya son digamos, los computadores que tengan 32 bits, deben ser computadores que estén en laboratorios o cosillas así. O un para, Lentium. ajá, literal. Sí, o sea, hay tal vez algún servidor ahí guardado en el TEC tenga alguna de 32, o sea, es muy poco. Normalmente siempre se va a instalar la En, de 64. en la escuela de compu, mae. El armatoste gigante que siempre se ríe todo el día, mae, ese bicho de fijo. El de operadores. Mae, no sé ni de qué sea, pero ese está tan sucio, mae. Da una pena ver ese cajota, mae. Sí, 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 pero sí. es que no se puede limpiar. Digamos, yo soy amigo de los operadores de ahí y no dejan limpiarlo. Porque si Qué tocan un cable y se mal. zafa, se va a ese servidor. Que es un servidor que yo creo que no está haciendo nada, pero ni modo, No lo quieren tirar. literal. Sí, sí. Bueno, ahora sí. Los tipos de datos en ensamblador. En ensamblador no existen enteros, no existen booleanos, no existen flotantes, no existen strings, no existen chars, no existe nada de eso. Porque aquí lo que se representan son bits en ensamblador. Eh, pero obviamente una letra tiene una cierta cantidad de bits, un número tiene una cierta cantidad de bits. Entonces, lo que se llaman tipos de datos en ensamblador son espacios en memoria reservados para guardar una cierta cantidad de bits. Por ejemplo, em, bueno, obviamente los bits se agrupan en grupos de 8 y se llaman bytes, que es ya como la unidad de memoria mínima para esto. Por ejemplo, para definir un byte, o sea, algo que yo solamente quiero guardar 8 bits, eh, yo le pongo db, que es defined byte, en minúscula todo, y después de un espacio le pongo el valor que yo quiero guardar en ese espacio, en ese bit de memoria. Si yo me excedo de ese valor, me va a tirar un error y ni siquiera va a compilar. Em, y esto lo que hace un defined byte es definir un byte con un valor de 255. Bueno, este de aquí. Porque en ensamblador se tiene que trabajar con hexadecimal. No se trabaja con sistema decimal como la mayoría de lenguajes de programación. Bueno, este es el primer tipo de dato, que es como el dato mínimo, la cantidad mínima de memoria que se puede almacenar, que es un byte. Después está el word, que el word es un espacio de memoria de 2 bytes. O sea, un DW es un defined word, que lo que guarda es de 2 bytes. En este caso, vean, por ejemplo, eh, aquí definimos un defined word de, bueno, este valor 0 por 0x 1, 2, 3, 4, porque no lo puedo leer como 1234, porque como es hexadecimal, eh, que esto lo que hace es guarda un espacio de memoria eh, con el valor de 4660, que digamos, es 0x1234 en hexadecimal. Luego está el dword, que el dword es un espacio de 4 bits, de 4 bytes, perdón, que es un double word, o sea, es una palabra doble, más bien. Y es el tipo de datos más común para trabajar con todo, porque es como el que permite acomodar todo, son 32 bits, en 32 bits caben bastantes cosillas, entonces se usa bastante. Por ejemplo aquí, td para define double, bueno, double word más bien, de 0x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y define un word con un valor real de, estos son 305 millones 419.896. Ese es el valor que se guarda ahí. Luego está el keyword, que el keyword lo que guarda es un espacio de 64 bits, que son 8 bytes, y que es como, no es el más grande, pero es como el que se usa ya para números mucho más grandes. Por ejemplo, aquí está el DQ, que es como se define, define keyword, que es de 0x todo eso, y me guarda el valor ahí, igual que en el anterior. Y luego está el tbyte, que un tbyte lo que tiene guardado son, bueno, lo que define son 80 bits. En esos 80 bits
yo puedo guardar em, de información, la información que yo quiera. Eso es increíblemente grande y aquí es donde se guardan ya los puntos flotantes, los valores, no sé, texto gigante se puede guardar aquí, todo eso. Eh, ¿Cómo representar punto flotante y todo eso? No lo vamos a ver hoy, chiquillos, lo siento. Eso lo van a ver en Archi, bueno, en Funda y en Archi, ya tienen que saber cómo representar punto flotante en estos valores, pero, pero aquí ya es como que lo van a codear. Bien, de momento, ¿tienen alguna pregunta con esto de los tipos de datos? No, yo creo que no. Ah, ok, ok. Bien, entonces, bueno, vamos con los registros. Los registros son pequeñas partes de memoria física, bueno, que están almacenados dentro del CPU y son de altísima velocidad. Es la memoria más rápida que existe a nivel computacional. Bueno, aquí se me fue un corazón. Pero la mayoría de procesadores de x86, que son la gran mayoría que existen ahora, aunque están saliendo los ARM, que son, bueno, más modernos, em, tienen varios registros. Depende del procesador la cantidad de registros que tiene. Em, pero siempre hay como una base que son estos que están aquí, que son los registros generales, que son EAX, EBX, SX y EDX. Estos son usados para operaciones aritméticas y para almacenamiento temporal, como para tener variables. Digamos, ustedes en Assembly tienen cuatro variables que se van a manejar en registros. em, y esos se usan para operaciones matemáticas. Luego están los ESI y los EDI, que son para las operaciones de strings, de información, de texto y para el manejo de la memoria. Luego está el EBP, perdón, que es el base pointer, que lo que usa es almacenar eh, la dirección de memoria de los parámetros que se usan en funciones que llaman a la pila. Por ejemplo, ahora vamos a ver qué es la pila, pero la pila em, guarda los parámetros de las funciones que se están ejecutando y el EBS lo que hace es apuntar a la base de esa pila, porque si ese registro se pierde, la pila desapareció de la computadora y nadie sabe dónde está. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Luego está el ESP, que es el stack pointer, que lo que hace es apuntar a la cima de la pila. Y que aquí es donde se llaman las funciones, donde se hace la recursión, donde se actualizan las variables y todo esto. Y luego están las variables de segmento, los registros de segmento, que esto es donde se estructura el código ya en ensamblador. Que tenemos el segmento de código, que es el CS. Luego está el segmento de datos, que es el DS. Y el segmento de la pila, que es el SS. En cada uno de estos nosotros definimos cosas. El de código es donde el código que nosotros estamos programando. El de datos es el de donde nosotros vamos a definir los datos previamente al ensamblador. Bueno, a que se ejecute el código. Y después está la pila, que es Dios donde se va a trabajar la pila. Luego, si ellos tienen preguntas con esto, de momento. Ok. em, Ahora, bueno, ya pasamos con los registros. Vamos con cómo se estructura un programa en ensamblador. Obviamente eso depende del ensamblador. Hay ensambladores que son más complejos y otros que son menos complejos. Pero esto ya es como un estándar. Un programa de ensamblador tiene tres secciones, que fueron los que habíamos dicho antes. El punto data, el punto BSS y el punto text. En el punto data, nosotros lo que hacemos es definir los datos estáticos, las impresiones, el texto, todo lo que se vaya a ejecutar. Por ejemplo, cadenas, constantes, variables inicializadas, em, lo que sea. Por ejemplo, si nosotros vamos a crear un menú,
en consola, que este menú imprima las opciones. Todas esas opciones, o sea, el nombre de la opción, tienen que estar definida en la sección de data. Por ejemplo, aquí tenemos mensaje, que es el nombre del segmento de memoria que se está almacenando. El DB, que es defined, bueno, double word, creo. No, perdón, defined byte, perdón. Y en este caso vamos a definir un byte que almacene este valor y que el último carácter sea 0. O sea, coma 0 significa que el último carácter em, es como el valor nulo, la base. Muy bien. Em, Eso es en la sección de data. En el data nosotros definimos todo el data, ¿verdad? Luego está la sección .bss, que se utiliza para declarar las variables que no estén inicializadas, que no tengan ningún valor predeterminado, em, y se inicializan como buffers. Bueno, no, o sea, que ahí se inicializan los buffers más bien. Em, y esto lo que hace es almacenar en memoria todas esas variables que yo tengo ahí que en algún momento voy a ocupar. Por ejemplo, aquí tenemos la sección .bss, que lo que me instala aquí es, bueno, me crea un buffer, insta, bueno, me crea un buffer, es que no me acordaba la palabra, no me recordé. Eh, un buffer y me reserva, resp es para reservar memoria. Y aquí me reserva 64 bits. Vean que para poner comentarios en ensamblador se utiliza el punto y coma. Y todo lo que está después del punto y coma en la línea es ignorado. Luego está la sección de text, que en esta sección es donde se encuentra ya el código. Es la sección de code que se habíamos dicho antes. Es donde se ejecuta, donde se definen las estructuras, donde se pone qué va a ejecutar el CPU, donde se crean las funciones, donde se crean los métodos. Bueno, aquí no hay métodos, que son funciones al final, y todo esto. Y aquí es importante poner esto, global-start. Esto lo que le dice al ensamblador es que cuando se esté compilando, que de aquí es donde va a iniciar. Cuando el ensamblador encuentre esta etiqueta de global espacio -start, me va a decir que aquí es donde inicia el programa. De aquí se va a empezar a ejecutar. Bien, ¿cómo vamos de momento, chiquillos, con esto de aquí? Esa es la estructura base de un programa. Yo creo que bien. Ok. Sí, es un poquillo complicado, tal vez, pero ahorita vamos a programar un poquito. Bueno, vamos a programar un ejemplo nada más. eh, pero para que lo vean. Bueno, ahora tenemos las instrucciones básicas de ensamblador. Vean que son muy poquitas, son 7. Hay más, pero estas son como las principales. Que está el move, que el move lo que hace es copia datos de un lugar a otro, pero tiene restricciones. Copia de registros a memoria y de memoria a registros. No puede copiar de memoria a memoria ni de registro a registro. Tiene que hacer siempre ese cambio. Porque así, sí, no sé por qué sirve así, pero sirve así. Yo no puedo hacer el cambio directo. Ven, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que es move EAX, o sea, mueva al registro EAX, el valor de 10. Ven, ahora está la siguiente instrucción, que es el add, que lo que hace es suma dos operandos, o sea, las dos cosas que yo recibo las voy a sumar. Sí pueden ser registros, memoria, pueden ser datos crudos, no hay problema. Y guarda el resultado en el primer operando. Por ejemplo, aquí, add EAX, EBX. O sea, suma los valores de EAX con el de EBX y guarda el resultado dentro del primer operando. Bueno, la primera variable, por decirlo así, que está aquí. Estos son los nombres de los registros, ¿verdad? El EAX, el EBX son los registros que habíamos visto antes. Y se tienen que usar así, ¿verdad? Porque los registros siempre son los mismos. Luego está el CMP, que el CMP lo que hace es comparar dos valores y ajusta las banderas del procesador. En el procesador hay banderas, que estas banderas lo que nos dicen es si los valores son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí, yo comparo EAX con EBX. Si el valor es igual, voy a ejecutar la instrucción de abajo, ¿verdad? Si no, voy a saltar la etiqueta que está a continuación mío. Este
iguales es un jump, que significa jump equals, y si eso se cumple, si la bandera está igual, eh, yo voy a saltar. ¿Y a dónde voy a saltar? Bueno, a iguales, que iguales es una etiqueta que es el nombre donde empieza una función. Em, bueno, está el jump, el JMP, que aquí no existen ciclos, ¿verdad? Aquí lo que existen son saltos. Los saltos es que yo llego a esta instrucción de JMP, me dice una etiqueta, que la etiqueta es el nombre de una función, por decirlo así, o una parte del código, y yo salto hasta ahí. Por ejemplo, eh, sí, sí, o sea, es eso, es un salto incondicional. Y hay otros saltos que están el YE, que es el jump equal, el JNE, que es el jump not equals, y todo eso. Ahora está el cal y el ret, que se utilizan cuando yo voy a hacer una llamada a una función. El cal es cuando yo llamo a una función, y el ret lo que me hace es me retorna desde la función al lugar donde a mí me llamaron. Entonces, el red lo que me guarda es la dirección de memoria de la pila donde empezó la llamada de la función. Y cuando lo hace eso, lo retorna, bueno, cuando termina de ejecutar la función, regresa al día donde yo fui llamado. Básicamente, eso es lo que hace el red. Ahora sí, bueno, ¿tienen preguntas con respecto a esto? De las instrucciones básicas. Vean que aquí el comp es como si fuera un if. El jump es como si fueran ciclos. No hay ciclo for y ciclo while, no. Porque si yo hago un jump que se llame a sí mismo, ya ahí tengo un ciclo. El move es para copiar, es un copy. El add es para unir. Hay más instrucciones que, bueno, están la de decrementar, la de multiplicar, todas estas, pero estas son como las principales. Y el cal y el ret, que es cuando yo llamo una función y cuando yo retorno. El ret es el retorno y el cal es el cal. Luego, está la pila. La pila es una estructura de datos que es fundamental para almacenar los valores temporales. Si la pila no existiera, no podríamos guardar datos temporales. Todo se tendría que guardar en archivos y esos archivos son lentos de procesar. Entonces, la pila ayuda mucho a esto. La pila tiene una construcción que se llama LIFO, que es un principio, que lo que dice es que el primero que entra, eh, last in, first out. O sea, sí, el último que entra es el primero que sale. Y como, veanlo como una pila de platos, es el ejemplo que todos los profes ponen, una pila de platos que está uno arriba del otro. Y si ustedes quieren acceder a uno, bueno, obviamente sí que se caigan los otros y sin tener que levantar más de uno, ustedes tienen que ir sacando de uno en uno, ¿verdad? Entonces, así es como funciona la pila. Tiene dos operaciones. El push, que el push lo que hace es que manda un valor a la pila y lo guarda ahí. Y el pop, que el pop lo que hace es sacar el último valor de la pila. Y bueno, estas dos operaciones, el push actualiza, bueno, ambos actualizan el registro ESP, que era el que guarda el puntero donde inicia y termina la pila. Bueno, perdón, el ESP es donde inicia la pila. Porque obviamente si yo voy a meter un nuevo valor, yo voy a modificar ese puntero para que me apunte ahí. Por ejemplo, aquí hay eh, dos ejemplos. Yo hago el push de EAX. Lo que hago es guardar en la pila el EAX. Y ya. La pila no se te define, ¿verdad? La pila existe y siempre va a estar ahí presente para cuando ustedes la ocupen. Ustedes nada más, cuando ocupen acceder a la pila, usan estas dos operaciones, el push y el pop. Em, y después está el pop EBX, que en este caso lo que hace es, de la pila me va a sacar el valor EAX y lo va a meter en el EBX. Eso es lo que va a hacer el pop. Y luego están pilas y funciones. Que, bueno, la dirección de retorno de las funciones siempre es almacenada en la pila. O sea, lo que les expliqué antes. Que cuando yo llamo a una función, eh, el red, que es el retorno, guarda dentro de la pila el lugar de memoria donde yo fui llamado, donde la función fue llamada, pues.
Y cuando termina de ejecutarse todo, el red saca de la pila esa dirección de memoria y regresa. Así es como funciona el red. Y el cal, bueno, el cal es para llamar a la subrutina, que en ensamblador no existen las funciones, se llaman subrutinas, pero es la misma, es el mismo concepto prácticamente. Bien, ¿cómo vamos con esto? ¿Van entendiendo bien? Y esto sí. Ok, ok. Em, bien, vamos con la recursión, que la recursión ocurre cuando una función se llama a sí misma, funciona igual que en, que en cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, aquí yo tengo una función factorial en un ensamblador base de x86, donde vean que aquí primero yo hago, bueno, le pongo una etiqueta, ese es el nombre de mi función, factorial. Lo que hace factorial es que compara e a x con 1. Esto es para inicializar, bueno, más bien para verificar si ya terminó, si ya llegó al caso base. Después hace un JLE que verifica si o sea, lo que se comparó, es menor o igual al caso base. En caso de que se cumpla, yo voy a llegar aquí al caso base, que sería aquí. Voy a mover e a x, perdón, el 1 y ya retorno, que ya sería el final. Em, Luego, después de hacer este jump JLE al caso base, lo que yo hago es un push del e a x a la pila. Yo guardo el valor que tengo en la pila, hago un deck de e a x, o sea, le quito 1 al e a x para tener el n-1 y llamo factorial. Cuando yo llamo factorial, y regresa aquí y va a ver como un ciclo hasta que lleguemos al caso 1 y cuando se llegue el caso 1 se va a empezar a retornar, ¿verdad? Cuando se llegue al caso base, o sea, aquí, se va a empezar a retornar, que retorna aquí y se está haciendo esto. Entonces hace el pop ebx que recupera el valor original que se almacenó en la pila y hace esto, mul, que mul es la operación para multiplicar. Entonces multiplica lo que hay en la pila por el ebx y después hace el retorno. Y ya, digamos, cuando terminen ya el número llegue a cero, se retorna todo y se hace el cálculo del resultado. Y bueno, y se guarda en eax. Ahora, hay otro concepto muy importante, que son las llamadas al sistema o syscalls. Yo me imagino que ya han escuchado un poco el término, pero estas son funciones, no funciones como las que conocemos en Python, sino como son como características que permiten que un programa interactúe con el sistema operativo de la computadora que se está trabajando, ¿verdad? Esto es para realizar distintas tareas, como el input-output, el IS, perdón, el IO, o manejar archivos, o la gestión de los procesos de la computadora, cualquier cosa de estas. Para eso que se usan las syscalls. Tal vez ahorita en Arkin no se ven mucho, para programar obviamente sí, pero para otras cosas no tanto. Luego hay un propósito, que es facilitar la comunicación entre el programa y el sistema operativo. Para eso existe, porque digamos, si mi programa ocupa, qué sé yo, abrir un archivo, entonces yo lo que le digo al sistema operativo es, deme permiso para abrir este archivo y listo. Esos son las syscalls. O qué sé yo, que yo quiero leer de teclado. Entonces yo le digo al sistema operativo que me permita leer desde el teclado, por ejemplo. Em, y aquí tenemos algunas syscalls que se llaman desde Linux, solamente en Linux, ¿verdad? Está el syswrite, que escribe datos en un archivo. Luego está el sysread, que lee datos de un archivo. Y bueno, no solamente desde un archivo, sino que también desde el teclado. Igual que el read no solamente escribe, el write, perdón, el write no solamente escribe en un archivo, sino que también en la consola. Y luego está el sysexit, que es el que termina el programa. Este siempre tiene que existir. Pero hay una cosa, las syscalls no están codificadas así. Bueno, en Linux sí, pero están codificadas de forma diferente. Que están como move eax, 1, después move no sé qué a no sé cuánto,
y después el syscall. Entonces lo que hace es que toma esas tres líneas de código, eh, las compila y cuando se compilan verifica dentro del kernel del procesador cuál es el syscall que se está utilizando. Y aquí tenemos otras por ejemplo, en Windows. En Windows tenemos Write Console, que es para escribir texto en consola. El Read Console, que es para leer cosas de consola. Y el Exit Process, que es para sacar información de la consola. Bien, ¿tienen dudas hasta aquí con las ciscas? Ahorita no vamos a usar muchas, vamos a utilizar creo que dos nada más o una, que es para hacer el print de Hello World. Entonces no sé si tienen dudas este momento. Bien, asumo que no. Entonces, bueno, por la parte teórica esto sería todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco, bueno, programar un pequeñito, un sistema muy pequeñito que es de un Hello World. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Em, para esto, bueno, yo les comenté que íbamos a utilizar algo en web, que es esto, que es un compilador de NASM em, que vamos a estar utilizando. Ahí lo pueden abrir y pueden ir codeando conmigo mientras. Bien, recordemos que un archivo en ensamblador, y en este caso en NASM, tiene tres secciones, ¿verdad? Tiene la sección de data, la sección de, de donde se definen las variables no inicializadas y ya donde se ejecuta el código, ¿verdad? En este caso en NASA, vean cómo se define. Primero, yo quiero crearme una sección, ¿verdad? Si section, le pongo, primero yo quiero definir la data, ¿verdad? Entonces le pongo punto data. Y listo, ya estaríamos. Aquí voy a ponerle un comentario para que lo vean. Definir ahí, la sección de data. Luego, yo quiero, las tabulaciones aquí no importan. Pero a mí me gusta, bueno, y creo que a la mayoría de gente le gusta porque permite que sea más bonito el código, que sea más estructurado, ¿verdad? Aquí yo voy a definir mi, mis datos que yo quiero imprimir, ¿verdad? Por ejemplo, em, yo quiero un mensaje que, bueno, ahora, bueno, primero yo le pongo el nombre de la variable, por decirlo así, ¿verdad? Después yo le digo el tipo de dato que es, ¿verdad? Yo creo que en este caso, como es un Hello World, con un define by funciona. Pero vean que hay muchos. Y era el define word, el dd, el tw, creo. Pero de momento con un db para esto es suficiente. El texto se escribe entre comillas, eso no ha cambiado y creo que no va a cambiar nunca. Por ejemplo, aquí yo le pongo hola mundo y listo. Ah, bueno, no. Y tengo que indicarle que el fin de este archivo va a ser el último carácter. O sea, yo quiero decir que sea el 0 em, para decirle que el último carácter, cuando ya no hay nada, ahí pare de imprimir, ¿verdad? Esa sería mi sección de data, porque es el único dato que yo quiero. Yo quiero imprimir un nuevo mundo, entonces voy a crear esto. Ahora, yo tengo que crearme ay, la sección de texto, ¿verdad? Entonces yo le pongo la sección de text, que en esa sección de text es donde yo voy a inicializar el código, ¿verdad? En este caso, vean que no es necesario que existan todas las secciones, ¿verdad? Porque yo no estoy utilizando la sección de los datos no inicializados, ¿verdad? Porque no las necesito. Ahorita no la necesito, porque solamente va a ser un print de un Hello World. Entonces no la necesito.
Y recordemos que era lo primero que teníamos que hacer. Teníamos que definir, bueno, cuando ya se trabaja en la parte de código, que eh, la parte principal, el main, es start, ¿verdad? Start es el main. Entonces aquí eh, definimos el, ¿cómo llamarlo? El inicio del programa. Bueno, no, el inicio de ejecución del programa. Y ahora, ven que start es una etiqueta técnicamente, porque aquí yo le podría poner otra cosa, pero por estándares se pone start. Ven, yo aquí pongo start y ya, bueno, me faltaron los dos puntos. Para decirle que inicie aquí, porque al final start es una etiqueta, ¿verdad? Es como una función. Bien, primero yo quiero limpiar mis registros, porque mi registro, mi compu ha estado procesando cosas, está ejecutándose, y ahora yo quiero que limpiar esos registros. Entonces primero move, o sea, mover a X, que es un registro, el valor de 1 para que se limpie, ¿verdad? Luego, mover a R de I 1 y después al, al mismo RSI, que recordemos que el SI y el DI eran para input y output, ¿verdad? Le vamos a mandar el mensaje, ¿verdad? Entonces aquí yo, digamos, yo limpié estos dos registros, el RAX y el RDI, y después al RSI le copié lo que tiene el mensaje, ¿verdad? Que esto es lo que está aquí. Ahora, voy a separar esto. Para llamar al syscall de imprimir, yo lo que tengo que hacer es esto. Voy a poner un move al RDX un 13. Bueno, no. Sí, dejémoslo en 13. Sí, con 13 está bien. Bueno, ahorita vemos si lo tenemos que cambiar. Es que esa es la longitud del, de la palabra que yo voy a imprimir, ¿verdad? Y aquí llamo a alguien, al syscall, ¿verdad? Que era lo que yo les decía. Yo aplico las instrucciones que yo quiero hacer, que es mover al RSI el mensaje y al RDX en la cantidad del, de la longitud que se va a extender. Creo que aquí me va a tirar un error, pero ahora vemos. Eh, Luego, yo hago un move de RAX, 60, que es el código. Después hago un move. Ay, ¿a cuál era? Al RDI, sí, al RDI, que es el que me falta. Al RDI, yo le mando la instrucción de 0, o sea que finalice, y hago otro syscall. Entonces ven, aquí, este es el syscall para imprimir y este es el syscall para cerrar el sistema. Entonces vamos a ponerlo aquí para que lo entiendan. Limpiar registros. Y estaría syscall de imprimir, print. Y aquí sería el syscall de cerrar el programa. Y listo. Vean que ya este sería mi Hello World en ensamblador. Eh, Vamos a ejecutarlo a ver si todo sale bien. Esperaría que no. Ven, aquí dice, me está tirando un warning. Este warning es por el tamaño de aquí. Vamos a contar cuántos caracteres tiene aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver si con un 10 se arregla. Un 11 será. No debería poner un 13. ¿Cómo? Que si no debería poner un 13. Bueno, fue a mí con el que sí me funcionó. Sí, no, o sea, a mí también me funcionó. Aquí me sirvió. Es que me está tirando una excepción aquí.
Vamos a ver esto. Ahí está. Fue que puse esto aquí además, perdón. Y era un uso ahí extra. Pero listo. Ven, este ya es un hola mundo en, en ensamblador. Obviamente aquí ustedes pueden aplicar más cosas, pueden aplicar sumas, funciones y todo esto. Pero eso no era, digamos, esta parte no es tanto porque ustedes van a aprender a programar en ensamblador con el profe, más o menos. Depende del profe. Pero lo que yo quería que ustedes entendieran eran los conceptos de registro, de pila, de todo esto. Entonces, bueno, les pregunto si tienen dudas, si les quedó todo claro, si ocupan revisar algo más. Voy a guardar este archivo. La verdad, yo lo siento bien. Es bastante, digamos, a mí me gustó mucho ensamblador. Lo feo de ensamblador, bueno, además del lenguaje, es que es muy largo. Escribirlo es muy largo. Y aprenderse estas, digamos, yo, como estas y tal vez, no sé, es que no sé qué otras fiscales, porque digamos, este es el que más se utilizaba. Y este. Tal vez el de read eh, sería, pero no, creo que con estos. Sí, lo más complicado del ensamblador es aprenderse estos de las ciscas y todo esto. Es que, digamos, yo no me las aprendí las ciscas porque cuando yo llegué con el profe Esteban, él nos dio una macro, que una macro es como un módulo que me permite a mí de utilizar funciones que se ejecutan como las macros, como las ciscas. Entonces, había una función una función que se llamaba print que imprimía el resultado que yo le mandaba, por ejemplo. Entonces, ven, depende del profe. Por eso es que yo no me puedo generalizar tanto. No, más bien por eso es que busco generalizarme tanto. Para que ustedes entiendan ¿Qué es eso. lo, Ajá. qué es lo que los puso a hacer Esteban? Es eso de lo del Imagino que era gato. funda. No, en Arki. Yo Funda lo llevé con Ah, Jorge y no me acuerdo nada. ok, sí, eso. Eso suena a Jorgito, pero. O sea, de fondo no se acuerda nada. Y yo con Esteban inmediatamente empezaron a ver Assembly, ¿verdad? Sí, no, él sabe que con muchos profes no se aprende nada. Entonces él empezó otra vez a ver todo lo de cambio de base y todo lo que se vio en Funda, pero lo vimos como en 2 semanas. Después ya pasamos ya Uy, con qué fuerte. conceptos. Sí, no, pero con Esteban se aprende muy bien, la verdad. Y después ya No, sí, yo empezamos. estoy ando con él, pero Ah, bueno, ahí súper, voy. súper. Sí. Y después ya empezamos con temas de registros, de pilas. Después empezamos a ver un poco de ensamblador. Y, y ya nos dejó los proyectos. Y ya las clases eran como eso, de la pila, de ensamblador, de los conceptos teóricos, que es como lo más complicado siempre. La parte programada no es tanto. Mm. Entonces sí. No, con Esteban fue bonito. Con él fue con el que hice el super gato. Un gato dentro de un gato. A nosotros lo que nos puso a hacer estando en Funda fue, bueno, la asignación que nos dio fue como, ok, les vamos a generar una, por así decirlo, ¿cómo se dice esto en español? Un laberinto generado al azar. Ajá. Y el mae dice, ok, ustedes tienen que, así como, hagan algo para que el mae lo pueda resolver solito. Como que eventualmente lo resuelva, que ok, haga que el mae siempre intente ir a la izquierda, pero si no tienes nada al frente, entonces el mae avanza, como algo así. Ujú, sí, sí. Eso es lo que nos puso a hacer. Y yo estaba así como, no puede ser, profe. Estamos como en semana, quién sabe cuál. Y el mae después decía hacer el proyecto así, y yo como, mae, quién sabe cuándo lo voy a hacer. Sí, no, literal. No, pero No fue no, o sea, nos atrasamos, pero fue por una cosa ahí aparte. sí, sí, no, suele pasar. No, pero la mayoría de proyectos son así. Los más feos siempre son como los de Funda y Arki. Ya los otros llegan a ser bonitos. Bueno, los proyectos de lenguaje sí son complicados. Y los de compilados. Como esa rama de Funda, Arki, lenguajes, compiladores, operativos y redes son como los proyectos feos. Pero la mayoría de los demás son bonitos. Digamos, a mí esa rama solo me falta llevar redes, que lo llevo ahorita el otro semestre y es como el que más me preocupa. Porque supuestamente es el curso más duro de la carrera, pero porque digamos, ahorita, ¿Vas? sí, ahorita estoy, ¿Legales redes? sí, supuestamente dicen, y no sé, tengo que verlo. Es que a redes es el único curso que usted le tiene que dedicar 12 horas fuera del curso. Es al único. Mm, Y más que es prácticamente programar routers,
ver redes de conexiones de datos, todo esto. Eso, en mi opinión, eso es divertidísimo, pero yo pensaba que bases de datos 1 y 2 eran como los más difíciles, No, no vieras que sé. bases de datos uno es demasiado fácil. Bueno, depende del profe. Con Franco dicen que es durillo. Yo lo llevé, Uy. yo lo llevé con Andrea y con Andrea es súper fácil. Bueno, la madre sí es media estricta, pero ella, no la materia. Mm, Pero y sí, sí. está Sí, bien. sí, sí. Bueno, chiquillos, si no tienen más dudas, entonces podemos dejar la tutoría por Rafa, aquí. Ajá, dime, Franco. el ensamblador más que nada, ¿en qué parte lo usaremos de nuestra carrera? En esta rama que yo les dije creo que nada, digamos, después O de sea, no, artes. no, no lo voy a usar en nada. Lo que va a pasar es que, ok, lo que pasa es que usted ocupa saber ensamblador porque si usted algún día lo ponen a trabajar y le dicen, hey, es que tenemos esta cosa en ensamblador que se nos destruyó. Cuando usted la vaya a ver, usted va a decir, man, no me acuerdo de esto, pero yo me acuerdo que yo lo vi. Entonces, cuando usted lo vuelva a Ajá, ver y vuelva a leerse, yo que sé, un libro, usted dice, ah, mira, ya me acuerdo. Es así, así. Pero exacto. lo que pasa es que usted nunca va a hacer cosas en ensamblador, ni siquiera una computadora hace cosas en ensamblador. Lo que sucede es que usted ocupa saber ensamblador porque es como cultura general realmente. A no ser que usted al Chile vaya a trabajar a Taiwán como a hacer procesadores, no va a ocuparlo. Lo que sí sucede es que saber ensamblador supuestamente es útil cuando usted luego empieza a aprender C++, porque Ajá, usted sigue teniendo que preocuparse por cosas de memoria. Porque lo que pasa con C++ es que, ok, el MAE es un poco más permisivo, pero usted se puede disparar en el pie si usted hace algo mal. Se le queda un memory leak y al final el programa ni sabe qué está pasándole, pero después de 5 minutos el MAE se destruye, como cosas así. ujú, Es como una cuestión como son ciencias de la computación, esa rama, más que como que programar en sí, es un asunto que usted tiene que saberlo de la misma manera de la que usted se aprende como, yo qué sé, de la electrónica, usted estudia como dos químicas, entonces usted se tiene que aprender la tabla de elementos como de memoria. Pero cuando usted está trabajando, usted obviamente va a tener una tabla a la par suya, la cosa nada más es que usted como que lo interiorice, es el exacto. asunto. Sí. Bueno, si es que para nada más imprimir un hola mundo sí está feo, Sí, no, me está como parece muy que largo. sí. No, bueno, principalmente, bueno, ya a la pregunta más concreta, que en la carrera, en Archi se utiliza. Bueno, en Funda se usa un poco, en Archi se utiliza más, bastante más. Archi es el curso donde más lo van a usar. En, en lenguajes se ve un poquito, pero es como para entender conceptos nada más. En compiladores sí se utiliza porque ustedes tienen que construir un compilador y depende de los profes, a ustedes los ponen a construir drivers. Y esos drivers sí son full hechos en ensamblador. Eh, y cuando ustedes construyen un compilador, el compilador es una herramienta que, bueno, compila. Y esa compilación es una traducción al lenguaje máquina. Entonces tienen que construir, bueno, a nosotros nos pusieron el proyecto grande, fue construir un lenguaje de programación propio. Entonces construimos un lenguaje, construimos el compilador y construimos el lenguaje en NASM, también fue en NASM que lo usamos, para traducir todo desde el lenguaje propio hasta el lenguaje máquina, para que todo se ejecutara en el lenguaje máquina, en compi. En sistemas operativos, depende del profe, ustedes los pueden poner a programar un sistema embebido, que es un sistema específico para un hardware específico, pero son pequeños, son proyectos pequeños. Por ejemplo, yo ahorita en sistemas operativos no programé en ensamblador, pero la profe dio la oportunidad de hacerlo. Digamos, dice yo, si quieren hacerlo, pueden hacerlo en ensamblador o en C. Y obviamente preferimos hacerlo en C porque C es un poquito más fácil que ensamblador. Y en redes, creo, digamos, no he tenido experiencia en redes, pero yo creería que sí se usa. Y el resto de carrera no, el resto ningún curso de carrera se utiliza. En bases no. Bueno, tal vez en bases 2 cuando ustedes construyen, bueno, ustedes les van a enseñar a trabajar con Docker y todo esto. Tal vez cuando ustedes construyen los clusters de los servidores y todo esto, tal vez les pongan un poquito de ensamblador para correr macros pequeñas, cosillas así. Pero son cosillas muy fáciles de hacer. Yo tengo entendido que hoy en día C++ está tan avanzado que para la mayoría de cosas usted no ocupa ensamblador, sino nada más ocupa como saber C++ bien. Sí, obvio, obvio, No porque sé. C++ es mucho más versátil, pero me refería a eso, que se aplica en estas partes. Mm. Sí, obviamente, porque C++ ahorita está. De hecho, por eso es que nosotros, bueno, estamos trabajando en C, porque la profe lo pidió en C también. Digamos, era Assembly o C.
Pero en C++ hubiéramos trabajado en C++ muchísimo mejor. Sí, me imagino. A pesar de todo lo que tiene C++, pues Sí, debe ser pero más fácil. igual C++ es un buen lenguaje. Es complicadito, pero es buen lenguaje. Yo creo que los de electrónica, lo que terminan usando es C++ también. Bueno, Incluso más que Assembly. uno de mis mejores amigos estudia electro y ellos trabajan mucho con ensamblador y con C. Ay, sí. Ajá. En electro sí trabajan mucho con ensamblador porque ellos programan mucho en Arduinos y todo esto. Obviamente el Arduino ya tiene un lenguaje propio, pero también está basado en ensamblador. Y así en computadores, bueno, es que los cursos de programa de computadores no son tantos. Entonces ellos sí programan. De hecho, en el curso de taller de programador, de computadores, perdón, ellos trabajan en ensamblador. Ellos no trabajan con Python. Bueno, obviamente sí hay una parte de Python, pero también se trabaja con ensamblador en taller. Y es como en las primeras semanas. Entonces entran ahí y de una vez con ensamblador. Los masacran, man, Sí, pobrecitos. pobrecitos. Yo me acuerdo una vez cuando yo entré, bueno, a compu, obviamente, tenía compañeros de computadores en discreta. Y yo me acuerdo que ese semestre crearon un proyecto como entre todos los profes de taller, que era un Bomberman, pero todo hecho en ensamblador. Un Toda la Bomberman. gente de primer ingreso de ese semestre lloraron con ese proyecto. Ese proyecto estuvo horrible, horrible, horrible. Yo me acuerdo de la gente quejándose y todo eso. Y yo, no, un reproductor de música. Y en Un Python, reproductor de sí, eso música. fue lo que nos pudo hacer Iván, un reproductor de música. Pero sí, no, es vacilón. Ensamblador se puede utilizar en muchas cosas. Aún tiene muchas fuentes de donde se pueden aplicar. Pero realmente, bueno, como dijiste vos, Daniel, la eficiencia que tienen otros lenguajes que están, bueno, como C++ o C, inclusive C, Java no, pero C, ya han desplazado mucho el uso de esto. Además, realmente los sistemas computacionales, ahora el hardware que existe, es muchísimo más eficiente que cuando existía ensamblador. Entonces, bueno, cuando se utilizaba ensamblador en su mayoría. Entonces ya no es necesario utilizar tanto este lenguaje, y porque eh, la diferencia que va a haber entre crear un print en Python y en ensamblador de velocidad es prácticamente mínima. Em, y, pero la diferencia entre programar entre uno y otro es gigante. Digamos, se puede construir un modelo de inteligencia artificial en ensamblador, se puede, porque al final es lo que pasa. Cuando usted traduce, no, Dios guarde. es que es lo que pasa. Cuando usted traduce bueno, cuando usted ejecuta el intérprete de Python, Python traduce todo eso a ensamblador. Entonces, técnicamente usted puede crear un lenguaje ensamblador, pero ¿qué es más fácil? ¿Crearlo en Python o crearlo en ensamblador directamente? Obviamente es más fácil usarlo en Python, que al final llega a traducirse, que lo que dura es el proceso de traducción y todo esto. Entonces, el tiempo de diferencia que hay. Pero realmente no vale la pena todo el tiempo invertido en crear un programa en ensamblador bueno, en este caso, un modelo de inteligencia artificial, al tiempo que va a durar ejecutándose. Es mínima la diferencia. Entonces ya para lo, digamos, como fijo, que digamos que de fijo sí saben utilizar ensamblador, para drivers, eso sí no se puede programar en ningún otro lenguaje, tienen que ser, porque los drivers son ya lenguaje máquina puramente, entonces ahí sí o sí se tienen que utilizar ensamblador. Em, para sistemas embebidos, para crear sistemas operativos, bueno, sí se pueden crear sistemas operativos con otros lenguajes de programación, pero es que los sistemas operativos tienen que ser sumamente eficientes. Y para esto sí, los tiempos, aunque sean mínimos, importan mucho. Entonces, por eso sí se programa en ensamblador. Y cosillas así, cosas muy... Bueno, Bueno, Ajá, yo tenía una duda. O sea, yo sé que para cada procesador tiene su propio ensamblador. ensamblador, ¿verdad? Ajá. Pero lo que no me queda claro es si eso es como entre modelos o marcas o las generaciones de los procesadores. O sea, digamos de que si yo tengo un Intel, yo qué sé, un i9, y luego yo lo comparo con uno de 12ª generación con uno de la generación 13, yo no sé si el ensamblador entre esos dos es diferente.
Sí, es que sí, se cambian un poco. Entre, digamos, generaciones cambian. eh, pero es mínimo el cambio. Porque al final, una generación, cuando uno crea, bueno, cuando se crean procesadores, una generación es lo mismo que la anterior, pero con probablemente más núcleos o con transistores más pequeños. Es lo que va a pasar. Entonces, el cambio en ensamblador va a ser mínimo. Y probablemente ese cambio se actualice más a bajo nivel, digamos, como que cuando la gente que crea los lenguajes actualice, pero actualice, en vez de las etiquetas que uno usa, actualice el código máquina que está relacionado a esa etiqueta. Por ejemplo, que el move, eh, en vez de actualizar move 2 por ejemplo, lo que hacen es y actualizan el código máquina que está relacionado a esa etiqueta. Lo que sí cambia es entre arquitecturas de computadoras, porque tenemos, bueno, la x86, bueno, ahorita la ARM, también cambian entre marcas, por ejemplo, no se puede programar directamente en ensamblador nativo de Intel y de AMD, por ejemplo, no se puede, porque son procesadores que usan arquitecturas diferentes. Bueno, depende, obviamente, los más nuevos. Por ejemplo, los AM5 creo que son, no son compatibles con el ensamblador anterior. Algo así. La incompatibilidad es mínima también, o sea, porque como les dije, muchos procesadores están basados en las generaciones anteriores. Pero, sí, por ejemplo, los ensambladores que se usan en los Mac modernos, en los M1 y en adelante, la arquitectura que tienen, como son ARM, es diferente el ensamblador que se utiliza a una laptop Intel, por ejemplo, o un teléfono móvil. Em, el ensamblador que usted utiliza en un Android, en un Huawei, no es el mismo ensamblador que usted puede utilizar en una computadora, en una Samsung, por ejemplo. Aunque sean de la misma marca y todo, los procesadores son diferentes, tienen arquitecturas diferentes. En Mac pasa algo diferente porque Apple, bueno, no sé qué hizo, pero hizo algo increíble con los procesadores, que si usted programa para, para una Mac, el cambio mínimo es un cambio mínimo lo que usted tiene que hacer para que funcione en un teléfono, un iPad o algo así, porque al final todos los procesadores actuales de Apple usan la misma arquitectura. Obviamente las de las compus son arquitecturas más grandes porque tienen más núcleos y todo esto, y son muchísimo más caros esos procesadores, pero los cambios son mínimos. ¿Ve? Entonces sí, los lenguajes no cambian, por ejemplo, NASM, TASM, todos esos no van a cambiar, pero lo que sí cambian son como las instrucciones, cómo se utilizan. Mm, Ujú. ¿Está bien? Sí, sí, así sería. Pero sí, estaríamos chiquillos entonces. Si tienen Está bien, dudas, Raúl. bueno. Ya. Suerte compilando. Sí, no, no, Sí. no, no, Se la paga la combo y yo no sé qué haría. no, no, Si aún se la tengo una paga la semana para combo. entregarlo, pero ya está prácticamente listo. Nada más es entrenar y hacer el informe y todo. Pero es que, digamos, consume demasiado. Digamos, ahorita tengo la gráfica de 8 Ah, gigas, no es tanto, sí. pero la llegué a tener en 100, el procesador en 100 y la memoria en 100 de consumo. Jamás. Está Pero, ¿qué increíblemente alto. gráfica tiene? Una RTX 4060. Puta. No, sí, claro. Sí, y 32 de RAM, me los consumió todos. De DR5. ¿Pero lo está compilando en Linux o en No, lo Windows? estoy compilando en Windows. Ah, ahí Porque está. es la Tendría única. que ver la diferencia. Sí, ¿Será pero mucho? no creo que sea mucho tampoco. Y es que además, prefiero hacerlo en Windows, la verdad. Es que yo detesto Linux. No lo detesto, pero no me encanta. No, qué mal. Sí. ¿Por qué? Vea, amo mucho Mac. Amo mucho Mac. Mac sí me gusta mucho. Tengo una MacBook, pero obviamente no voy a poner a correr esto en una MacBook. Em, a menos que sea, Le bueno, tiene miedo al éxito. sí. Miedo al éxito. Bueno, tal vez sí lo pueda hacer, pero igual no me encantaría la idea. ¿Pero Y por qué? ¿Tuvo una mala experiencia en Linux? no, pero es que no sé, siento que es demasiado libre para mí. No, no diga eso. Es que es Demasiado cierto. libre. O sea, es una manera interesante ponerlo, pero no sé. Digamos, yo probando Linux Mint, yo dije, madre, me siento como Windows, nada más que puedo hacer tonteras más fácil. Ajá. Como yo puedo cambiarlo. Mae, eso me gusta, es como.
O sea, pero es que además lo que pasa con ensambladores es de que correr en Linux es más fácil porque Exacto. Linux es full abierto, ¿verdad? En Sí. cambio, usted con Windows, usted no sabe qué está toqueteando, entonces usted hace Sí. una hora mal y usted nada más se carga el sistema y es como, madre, qué putas, como no puedo ver qué está pasando, entonces no puedo correrlo bien. Y madre, eso no está bien. Sí, no, pues, digamos, por eso, de hecho, no me gusta correr ensamblador aquí, pero me gusta correrlo en Mac. En Mac es muy fácil correr ensamblador. Es que al final Mac y Linux están basados en la misma arquitectura de Unix. Entonces es lo mismo. Al final, correr programas en Mac y en Linux es lo mismo. Pero no sé, es que simplemente, es que, ¿sabe qué? Yo me guío mucho por lo visual. Y todos los, bueno, tal vez Ubuntu es como el más bonito visualmente de los sistemas operativos de ¡Uy, Linux. no! Pero ¿Compró Fedora? sí, Fedora, pero es que no me encanta, la verdad. Yo sí, soy sincero, a mí no me gusta en Linux. Y por ejemplo, Mac me gusta mucho. El sistema visual de Mac me gusta. El de Windows está bien. Eh, pero Yo tengo la entonces, percepción de que últimamente a mí no me importa cómo se vea como el sistema, porque lo que yo al final voy a hacer es como que voy a ver videos de YouTube, voy a ver PDFs, voy a hacer documentos en el Word del web o al rato en LibreOffice y voy a estar en VS Code. Entonces es como, realmente como, no me importa que los iconos sean feos porque yo no me quedo como viendo el escritorio así, entonces como que me da igual. Entonces por eso para mí cambiarme a Linux fue como, ok, nada más ahora el desktop se ve diferente y tengo una terminal como más bonita. sí, Como eso que sí, eso fue todo para mi experiencia, no sé. trabajar en Linux es muy increíble. O sea, es que no, a mí no me gusta Linux, pero me gusta trabajar en Linux. Digamos, por ejemplo, cuando estábamos o sea, no me gusta el sistema operativo, no me gusta trabajar en él, pero me gusta la parte de lo fácil que es mover cosas. Es que, o sea, Ajá, sí. ajá, O sea, si usted quiere hacer algo, el man no le va a decir, hey, no haga eso. Es como, exacto. no, yo, Di no, esa es haga lo mi que quiera, compu, déjame literal, hacer lo que yo quiero. literal. Pero eso es Ajá, divertido. eso es lo que me gusta, pero cuando uno trabaja con máquinas virtuales o cosillas así. Por ejemplo, en Bases Ajá. 2 que nosotros trabajamos con máquinas virtuales, eso era increíble porque yo no tenía que instalar esta vara de Windows, que es un dolor instalarla, em, o Mac, que ni siquiera se puede instalar en otros lados. em, pero es que, digamos, yo como un sistema principal, tener Linux, yo no puedo, de verdad, no podría. Mike, qué raro, pero ¿por qué es? No No sé, sé. es que a mí también me gusta mucho jugar y en Linux casi no se puede jugar. Bueno, Ah, depende. eso no es cierto. No, Loki, eso no hay es cierto hoy en una... día. Sí, Loki, pero eso no es cierto. Casi todo se puede jugar ya en ¿en Linux. serio? Hace mucho no juego. Es que Sí. vean, yo desde que llegué De al hecho, hay ecosistema. una distro especial que es para juegos. Ajá. Es que sucede una cosa.